Nada, gracias a Concha Web, gracias a los Coleman, a toda la Junta por invitarnos. Y la verdad es que bueno, cuando nos invitaron a venir y hablar sobre nuestra experiencia un poco de estos años fuera de España, pues nos hizo muchísima ilusión, ¿no? Estar en casa con nosotros esto. Y es un honor realmente, pero bueno, también un poco un pequeño desafío, porque al fin y al cabo también Internet y bueno, el día C y todo está lleno de charlas increíbles de gurús, ¿no? Mucho más sabios y mucho mejor orables que nosotros, y de case studies increíbles también. Entonces, bueno, no sabemos un poco cómo podemos plantear un poco este encuentro, ¿no? Así que, bueno, pensamos que podemos aprovechar la oportunidad para hablaros de algo un poquito más relacionado con el dónde y el cómo trabajamos a diario, ¿no? Entonces, un poco las agencias de publicidad, ya entrando en materia un poco, son una industria pues, muy cambiante y muy volátil, no hace falta que recordarlo, ¿no? Aparecen, desaparecen, se compran, se venden, cambian de siglas, se transforman, se ponen de moda, se pasan de moda. Unas brillan así espectacularmente, ¿no? Gracias al trabajo de un cliente concreto hasta que un día pierden ese cliente. Otras son un poco más como estrellas fugaces, ¿no? Que a lo mejor de la mano un nuevo director creativo pues hace un trabajo espectacular hasta que un día de pronto es fichado por otra agencia, se va con su equipo y se desvanecen también. Un año están de moda las agencias un poco que hacen branded content, otros que hacen experiential marketing, ayer era el reactive social media, hoy es el big data, ¿no? Mañana quién sabe un poco qué es lo que va a estar de moda. Pero para todos los que llevamos un tiempo en esta profesión, yo creo que hay una agencia que siempre ha sido un poco un referente al margen de las modas y del ir y venir de equipos, inspirando a varias generaciones de publicitarios de todo el mundo, ¿no? Esa agencia, como habéis sospechado, se llama Wieden Kennedy. Y lo que hace que Wieden creo que sea famosa, además de, o sea, respetada, ¿no? Además de famosa por el trabajo, es un poco el respeto de la comunidad creativa por lo que representa más allá de las campañas, ¿no? Es un poco la independencia de una agencia que fue fundada en Portland, que es, como sabéis, una ciudad de provincias pequeñita, ¿no? Fuera totalmente del circuito de Los Ángeles o Nueva York, de la industria publicitaria americana, y que siendo fiel un poco a los mismos principios ha conseguido triunfar y mantener su personalidad y su libertad durante más de 30 años ya, ¿no? Entonces yo creo que para los que sueñan tener su propia agencia o para los que lucháis para sacar la vuestra adelante, o casi para los que cualquiera se dedica un poco a todos los días a la creatividad, la existencia de negocios como Wieden Kennedy creo que resulta algo inspirador, ¿no? Por eso cuando tuvimos la oportunidad de ser parte del equipo en Londres nos pareció un poco no solo un sueño hecho realidad, sino también la oportunidad de volver a la escuela, ¿no? De ser otra vez los nuevos, de tener que abrir más los ojos, ser un poquito más humildes. Y bueno, cuando te ves reducido un poco al tamaño de una hormiga, pues tienes una nueva perspectiva de las cosas también. Así que bueno, sabiendo que venimos aquí a Estrella C, pensamos que yo creo que casi todo el mundo conoce bastante bien las campañas de Wieden Kennedy para clientes como Nike, como Honda, Coke, Old Spice, Lurpak, ¿no? Son muy conocidas, pero que tampoco todo el mundo tiene muy claro cómo funciona la agencia que fundó Wieden y David Kennedy, ¿no? ¿Cuál es la receta del éxito, ¿no? ¿Cómo pasa allí lo que pasa, qué hace que Wieden Kennedy sea Wieden Kennedy? Y bueno, como somos hormigas, eso sí, hormiga ibérica, ¿no? Pululando por esa cocina, pues trabajando en sus platos, supusimos que deconstruirla y destriparla para vosotros un poquito desde los ojos de dos españoles, quizás podría ser algo un poquito interesante. Pero bueno, lo mejor es empezar por el principio, así es como se presenta Wieden Kennedy. I never give compliments, so I would say they're not bad. Going up. Hello, ladies. Look at your back. Now back to me. Working with Wieden Kennedy is like working with your amazing, fun cousins who believe in you and support you, but do something completely different from you. It really hasn't been a business as much as it's been a collaboration and a partnership. I think you really got to have the courage to stand for certain things. What should I do? It's very hard to find an agency that could speak your tongue, know who you are, and speak on their behalf. They continue to find how you set yourself apart as a brand. It's halftime in America, and
and our second half's about to begin. Over the last 5 years with Wyden, we've been reassembling the voice of Coca-Cola and making that brand voice heard again and more powerful. And when that starts to turn, you can feel it in our offices. The whole business leans into it together. With that kind of connection that has really changed the trajectory of brand love for Coca-Cola, whether it's out-of-home, digital. Hello, old friend Ellen DeGeneres. They come up with interesting things to say about our brands that people willingly talk about and expound using digital media. Make music with almost the plus using your keyboard device. They recognize that they are a force in the culture, that their job is not just to sell product. Their job is to have a position in the culture itself. I love that door so much, I'm about to buy me some old Spice. Great creativity scales itself. Wyden has managed to make these transitions to new technologies and media without losing the essence of what Wyden Kennedy actually is, which is a bit of an aesthetic pleasure machine. There's just something extraordinary about how they really dig into, I think, deep human insights and connects with the heart and soul of people and the brands and brings that to life in what are really extraordinary and innovative ways of communicating with people. The finest street legal antiperspirant you can get outside of Mexico that's not poisonous. They so identify with the work and they so care about making it wonderful that you trust them. You know that they care. And when they fight you, it's because they want it even more than you do. They design with worldliness in mind at the inception of the work. And this is what is helping us today. You can play it safe and you can get maybe steady incremental growth, but you're never going to get breakthrough. And they ask us to take chances to get out of our comfort zone. That's what you need. That's what great creative partners are all about. They don't want to follow a trend, they want to set a trend. And that's very intriguing for me. There's a level of excellence in the Wyden work that's unparalleled. That kind of daily deposit into the collective thoughts and memories of the brand is what we as marketers are like now. They're not bad. Bueno, aunque aquí en este contexto este vídeo pueda parecer un poquito over the top, como dicen los ingleses, ¿no? Un poquito exagerado, muy vendedor, la verdad es que pensábamos que merecía la pena compartirlo con vosotros porque muestra mucho de lo primero que queremos empezar a hablar, el trabajo creativo, ¿no? El trabajo creativo que se ve en este vídeo, pues bueno, hay como un consenso de objetivamente es o bueno, o muy bueno, o excelente, ¿no? Y eso que la verdad solamente muestra un poquito del trabajo que se ha hecho en los últimos años. Hemos visto varias versiones de este vídeo con distintas piezas de trabajo y todas ellas del mismo nivel. Pero realmente lo que queríamos hablar también es qué tipo de respuesta genera este vídeo cuando lo ve un potencial cliente, ¿no? Nosotros pensamos que cuando un new business o un potencial cliente ve esto, el cliente piensa, yo quiero hacer una de estas campañas, yo quiero hacer una campaña que sea así de famosa, yo quiero hacer una campaña de la que mis amigos hablen de ella, yo quiero salir en ese vídeo con Phil Knight, el fundador de Nike, o yo quiero incluso ser como Phil Knight, incluso tener sus gafas de sol, ¿no? O sea, queremos que de alguna manera la excelencia, ya sea por ambición o por idealismo, la excelencia es contagiosa. Y en el fondo todos queremos, clientes, gente que trabajamos en la agencia, aspiramos a ser una versión mejorada de nosotros mismos, de llegar a también hacer una versión mejorada de nuestro trabajo. Y creemos que el primer gran acierto de Wyden & Kennedy ha sido saber capturar, verbalizar y apropiarse de este espíritu. Y tú como la hormiga que acaba de llegar, ¿no? Te dices a ti misma, yo también quiero hacer una de estas, yo también quiero hacer el mejor trabajo de mi vida.
Y esto nos lleva a uno de los primeros Widenismos, o Widenism, que son como los mantras de Wieden and Kennedy. La verdad es que a través de los años han ido incorporando a la cultura de la agencia y hay una serie de frases que os vamos a ir presentando, por lo menos algunas de ellas, y que se utilizan para explicar lo que somos y lo que hacemos. Quizá el primero de ellos y quizá el más conocido, el que más se repite en el día a día de Wieden and Kennedy es el The best work of our lives, el mejor trabajo de nuestras vidas, que sí, suena un poquito grande, pero la verdad es uno de los mantras que más se repite, ¿no? Casi todas las agencias tienen un objetivo que es conectar con el consumidor, construir marcas, todo este tipo de cosas, pero realmente lo que consigue esta frase es consigue encapsular el por qué un creativo, por qué un cuentas, un producer, un planner, o incluso alguien de recursos humanos o la recepcionista y también un cliente viene a Wieden and Kennedy y no viene a otro lado, ¿no? ¿Por qué se levanta la gente todos los días por la mañana a trabajar? Y la verdad es que cuando llegas a Wieden and Kennedy te proponen un pacto, ¿no? Un pacto que es un desafío mutuo. Sea cual sea tu departamento o tu título, tu misión es hacer el mejor trabajo de tu vida. Así te lo sueltan. Y además, lo que te dicen la persona que te contrata o tu jefe la persona que te está contratando lo asume como un reto propio. Es decir, que si tú no consigues hacer el mejor trabajo de su vida, el fracaso no es tuyo, el fracaso es de ellos, lo cual nos parece que es una manera muy interesante de plantear el tema. Este mantra se invoca una y otra vez, la verdad, como decía, es uno de los más repetidos, y en momentos de duda, de fatiga, de indecisión, de incertidumbre, de qué hacemos aquí, es el gran antídoto contra la mediocridad, porque esta frase nos recuerda constantemente que aquí, a Wieden and Kennedy, has venido a hacer las cosas de otra manera y has venido a hacer las cosas de una manera mejor. Así, esta excelencia individual se convierte en el motor de la excelencia colectiva, y esto nos parece muy importante porque al final esa excelencia colectiva es lo que hace que se logre un gran trabajo. Y nuestro trabajo, como sabemos, es mejor cuando se trabaja en equipo y todo el mundo está en el mismo barco. Obviamente, como decía antes, no solamente se aplica a los creativos ni siquiera a los que trabajamos en la agencia. Cada vez que llega un nuevo cliente siente un poco esa presión de que aquí tiene la oportunidad y tiene la responsabilidad de hacer el mejor trabajo de sus vidas. Es verdad que la frasecita, y entre nosotros que no somos anglosajones, es un poco tramposa, ¿no? Porque ¿cómo puedes comparar el trabajo que has hecho, por ejemplo en nuestro caso, en otros mercados, en otros contextos, con otros clientes? Y además, ¿qué significa esta frase? Que cuando dejes Wieden and Kennedy jamás vas a volver a hacer un trabajo mejor, pero eso no importa, porque el foco que este mantra consigue es tan grande que el resultado siempre será único, y la verdad es que es una frase muy efectiva en ese sentido. Y todo esto, como podéis imaginar, hace que el Find Your Greatness sea tan placentero como correr descalzo una maratón. La verdad es un sitio duro donde trabajar y la presión de esa autoexigencia es enorme, ¿no? Y el premio al que uno aspira al final de trabajar, después de meses de trabajo para hacer una campaña y después de un buen desgaste físico, psicológico, es a mirar atrás, mirar el trabajo y decir, bueno, vale la pena, si esto no es el mejor trabajo de mi vida, se parece bastante. Bueno, pero para poder lidiar con esa presión también yo creo que hace falta sentir que el resto de la agencia está en la misma onda que tú, ¿no? Y que se van a poner los medios para afrontar ese desafío, ¿no? Yo creo que muchas empresas, y de todo tipo, ¿no? Si preguntas a todo el mundo qué es lo más importante para la compañía, ¿no? ¿Dónde creen que debería estar el foco puesto en los próximos 12 meses? Y le preguntas a distintas personas, a los socios, a los directivos, a gente de distinto nivel, un poco las respuestas yo creo que serían totalmente diferentes o muy diferentes, ¿no? Entonces, algo que realmente te sorprende cuando llegas a Wieden Kennedy es la claridad y la unanimidad de dónde está el foco, ¿no? Es algo como todo el mundo está en lo mismo, ¿no? Exactamente, que es en la calidad del trabajo. Entonces hay este nuevo mantra que es el The Work Comes First, ¿no? Pero esto no es, más rápidamente ves que no es como wishful thinking, ¿no? Sino algo idealista, una frase que se repite para motivar, para que se esfuercen los empleados, ¿no? Sino es como realmente un modelo de negocio en el que se cree ciegamente, ¿no? Porque el éxito comercial y financiero de Wieden a través de los años realmente se ha basado en ofrecer algo que suele sobrepasar las expectativas de los clientes, provoca un claro impacto en la eficacia de sus campañas y en la percepción de sus marcas. Entonces, si para un anunciante eso también es lo primero, es importante y está dispuesto a pagarlo, esta se convierte realmente en una muy buena agencia para ellos. Entonces, un poco la misma filosofía que recoge también aquí
John Lasseter, ¿no? Uno de los socios y directores de Pixar, ¿no? La de Quality is the best business plan, ¿no? La calidad es el mejor plan de negocio. Además, es interesante que esa calidad no solo es la consecuencia, el resultado de una serie de comportamientos o de procesos, sino sobre todo el estado mental que se genera antes de decidir qué acciones o qué procesos se van a tomar, ¿no? Y esto es lo que resulta crucial, ¿no? Porque todo el mundo por defecto dice que la calidad del trabajo es lo primero, es lo más importante, ¿no? Pero luego, realmente cuántos managers actúan como si realmente lo fuera, ¿no? Todos hemos conocido directivos que aceptan trabajar con procesos mediocres, con recursos mediocres, ofreciendo sueldos mediocres, y luego por esa cosa de la inspiración, la chispa, ¿no? De esos chavales que van en camiseta tan divertidos, esperan que el trabajo resultante sea espectacular y eficaz, ¿no? Pues no, además suelen tener el espejo muchas veces un director de marketing que paga fees mediocres, conoce otra palabra, hace briefs mediocres, sus feedbacks son mediocres también, aunque esté, bueno, al menos ni le suele importar que el trabajo sea malo, le basta aunque le guste a su jefe, ¿no? Entonces, yo creo que en palabras de Dan Wieden, citándole a él, ¿no? Él dice, cuando decimos que el trabajo es lo primero, lo que queremos decir es que la cosa funciona cuando ambos por igual, cliente y agencia, están pendientes de si el trabajo es bueno o no, dejando la política y el ego al lado, al margen. ¿Esta idea es cojonuda o no lo es? ¿No? Le gusta decir, él habla muy campechano, ¿is this horse shit or not? ¿No? A eso realmente se debería reducir todo, ¿no? Entonces, un poco ves estos primeros mantos de Best Work of Our Lives, The Work Comes First, ¿no? Toda esta filosofía en torno a la excelencia, como decíamos, a Wieden le da bastante buen resultado porque le permite tener un posicionamiento muy diferenciado en el mercado, tener un modelo de new business que es mucho más eficiente, recibir una mejor retribución y luego, sobre todo, atraer y retener más fácilmente al talento, ¿no? Entonces, en definitiva, prospera en una especie de perfecta espiral de ética protestante y de perfeccionismo maldito, demostrando que efectivamente la calidad es el mejor plan de negocio, puede ser el mejor plan de negocio, ¿no? Pero cuando hablamos de trabajo, ¿a qué trabajo nos estamos refiriendo, ¿no? Como decíamos antes, este es un sector muy volátil, muy competitivo, muy cortoplacista también, y donde el valor de una agencia que pretende ser creativa depende en gran medida de su reputación creativa, para la redundancia. Y el problema es que esta reputación, por razones en las que ahora no vamos a entrar, solo tenemos una hora, no siempre depende del trabajo real que hacen las agencias en su día a día. Nos referimos a esos rankings y premios de festivales que de la noche a la mañana pueden encontrar a una agencia y a su equipo, ¿no? Y es, como todos hemos experimentado en algún momento, una fruta muy tentadora, pero también es un atajo, ¿no? Es un espejismo de excelencia, una excelencia más experimental que real, que lleva a poner el foco y los mejores recursos en aquellos clientes y proyectos que permiten un mayor lucimiento. Y esto hace que dentro de las agencias se formen como cuentas, briefs, equipos de primera categoría y cuentas, briefs y equipos de segunda categoría. Y lógicamente pues esto acaba terminando pues teniendo un listón A y un listón B, donde el A suele ser más alto, más premiado y normalmente o muchas veces es poco o nada rentable, y el otro que tiene el listón más bajo es el trabajo alimenticio, que suele tener peor calidad. Y la verdad, una de las cosas que más nos ha sorprendido en Wieden & Kennedy, la verdad, es que siendo una de las agencias más premiadas de las últimas 3 décadas, una de las cosas que más te sorprende es que cuando llegas ahí no se hablan de los premios, no se habla del trabajo que hacen incluso otras agencias, no se habla de nada que no tenga que ver con el trabajo para nuestros clientes y el trabajo del día a día. De hecho, en nuestra oficina en Londres no hay vitrinas con premios, desde luego no en la recepción y no en ninguna sala de reunión. Y los encuentras por ahí tirados en las estanterías o en una caja que un equipo dejó, o incluso se hizo este proyecto con un artista, se utilizaron para crear esculturas como esta, que como veis está llena de leones, British Arrows o lápices, perdón. No sabemos hablar español. Esta escultura que nos recuerda el lado más peligroso de los premios. De hecho, en su pedestal dice cuidado con el cazador de premios, ¿no? Nos recuerda su lado más peligroso. Y esto nos lleva a uno de los principios que están muy en el ADN de Wieden & Kennedy, y es la idea de que no se puede querer hacerlo bien solamente a ratos, ¿no? Igual que Apple lanza un iPhone estupendo y después no lanza un iPad que se cae a pedazos, o igual que Pixar hace Toy Story, que es una película increíble, y luego no hace un bodrio cuando hace algo, ¿no? Hay unos mínimos estándares de calidad que se mantienen a lo largo del tiempo. Y para eso, como no, tenemos otro wiedenismo, que es este de set a high bar, then set a high low bar, que quiere decir que pone el listón alto, pero que tu listón bajo también sea alto, ¿no? Quiere decir que, bueno, sé excelente siempre que puedas, y cuando no puedas ser tu mejor versión, por lo menos sé aceptablemente bueno.
Y está claro que siempre va a haber unos trabajos mejores y peores. No todo el trabajo de Wieden & Kennedy alcanza el mismo nivel, pero los estándares de calidad existen o no existen, ¿no? Las agencias repetimos a nuestros clientes esta cosa de en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Repetimos a nuestros clientes la importancia de la coherencia de su marca, de su tono de voz, de no defraudar las expectativas del consumidor, etc. Pero luego en las agencias somos capaces de vivir con un total desbordamiento de personalidad, dando bandazos y comprometiendo lo que predicamos. Y la verdad es que en Wieden la obsesión por la excelencia, lo comentaba antes con unos amigos, por elevar el listón hasta el último minuto llega a ser incluso enfermiza, ¿no? Lo que hablamos de lo duro que es trabajar ahí. Uno se ve envueltos en debates profundos, minuciosos, detallosos y eternos sobre una tipografía o sobre una locución o un pequeñísimo efecto de sonido que jamás pensaste que podrías llegar a tener, ¿no? Y eso ocurre allí. Y porque se cree ciegamente que a veces es un plano, es un casting concreto, es un efecto de sonido concreto lo que puede conseguir que la campaña se catapulte y se convierta en una idea mejor, ¿no? Y nunca sabes de antemano cuál es ese elemento. Por eso existe esa obsesión por el detalle y por el perfeccionismo hasta el extremo, ¿no? Verdaderamente ya no sabemos hablar español. Y que quizá esto sea lo que mantenga el listón tan alto. Por ejemplo, para llegar a esta foto, esta en concreto la hemos hecho nosotros, es para un stand de supermercado, es un sencillo póster para un supermercado. Fueron meses y meses de trabajo. Se buscaron los mejores fotógrafos, pero no cualquier fotógrafo. Bueno, los especialistas en líquidos y cristales. Se hizo un casting de docenas de vasos. Se probaron docenas y docenas de líquidos y combinaciones de colores. Y todo para un pequeño póster de supermercado que probablemente poca gente lo advierta. ¿Se nota todo esto al final? Pues, hombre, quizá no siempre, ¿no? Sobre todo si está pedido en un supermercado o en un concesionario. Pero como hemos dicho, no se puede intentar ser bueno solamente a ratos, y la forma en la que decides afrontar tu trabajo y marcar tus estándares es lo que te hace ser quien eres. Y la verdad es que, al fin y al cabo, somos lo que hacemos repetidamente, ¿no? Lo que hacemos puntualmente. La excelencia tiene que ser un hábito. Y esto lo dijo un señor mucho más listo que nosotros hace ya 2500 años. Somos lo que hacemos repetidamente. Por eso en Wieden & Kennedy no hay proyectos creativos buenos o malos, grandes o pequeños, merecedores de atención o no. Siempre hay algo que los puede hacer extraordinarios. Y los equipos trabajan para todas las cuentas. El reto al que ellos se enfrentan es hacer algo que esté por debajo del estándar de calidad de la marca Wieden. Ya sea un faldón, un spot de 10 segundos o estos posts de Facebook para Soundboard. Licor. Uno de los retos que provoca más entusiasmo en Wieden, ¿no? Curiosamente, es darle la vuelta a una categoría anodina o transformar la comunicación de una marca olvidada de un cliente muy conservador, ¿no? Entonces, que los medios de pronto empiezan a hablar de una marca viejuna de desodorante, ¿no? Como Old Spice que usaba tu abuelo, que la gente vea de pronto la mantequilla no como un producto casi genérico, sino como algo apasionante, lleno de matices y de personalidad, o hacer mucho más sexy a un fabricante serio de automóviles, o Head & Shoulder Comfort, ¿no? Un licor pasadísimo de moda, rejuvenecerlos. Esos son los retos que más gustan, ¿no? E incluso ahora nosotros estamos trabajando para una marca de gente de las vajillas, ¿no? Los de la bola roja, o sea, las pastillas estas, o sea, no os imagináis la expectación que ese primer trabajo está generando en la compañía, en toda la compañía, ¿no? O sea, las vajillas, ¿no? ¿Quién nos lo hubiera dicho, ¿no? Antes. Es un poco como, de alguna manera, como volver a lo que realmente es la esencia de este negocio, ¿no? Que a veces yo creo que parece que se nos olvida, que es revalorizar un bien o un servicio de consumo frente a sus competidores, ¿no? Es así de simple, ¿no? También así de complejo. Y esto se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer mejorando su experiencia de uso, se puede hacer mejorando su imagen de marca, se puede hacer con una aplicación de iPhone o con un spot de 60 segundos, pero el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Que es contribuir a que te prefieran a ti y no al otro, ¿no? Y no me preguntéis por qué hay una foto de Hulk aquí, pero eso me gusta. Pero algo que también a mí personalmente me encanta de trabajar en Wieden es muy reconfortante la falta de complejos y hasta incluso casi el orgullo sobre la publicidad y su rol, ¿no? Porque no sé, no es cierto eso que últimamente se dice que a la gente ya le interesa la publicidad, ¿no? Yo creo que a la gente lo que no le interesa es lo que no le gusta, o sea, esas malas canciones, malos programas de televisión, malos libros, malas películas, malas aplicaciones y por supuesto mala publicidad, que por desgracia, todos sabemos, hay mucha, ¿no?
Entonces yo creo que hablamos mucho de estar en el ojo del huracán de la cultura popular, ¿no? El Video of the Cultural Storm, esta frase de Dan White, ¿no? O sea, lo que se aspira siempre en la agencia, que el trabajo, sea el medio, el formato que sea, tenga la capacidad de ser disfrutado, recordado y compartido como parte de la cultura popular, ¿no? Y ese es un poco nuestro reto, ¿no? El poner las marcas en el ojo del huracán, ¿no? ¿Cuál es la forma de hacerlo, ¿no? ¿Qué tipo de relación lleva a la gente no solo a pagar por los productos y servicios que las marcas les ofrecen, sino también a considerarlas parte de su propio imaginario cultural? Así es un poco como Wyden, creo que salió en el vídeo de antes, define su misión, ¿no? Crear relaciones, no solo crear ideas, fuertes y provocadoras entre compañías y sus clientes, ¿no? Entonces, provocación es un poco la palabra clave de la relación con la gente. Obviamente no nos referimos a provocar desde la controversia o el escándalo, ¿no? Sino ese punto en que una marca no solo crea algo útil o crea algo que entretiene, sino que también algo que es capaz de agitarte por dentro de algún modo, ¿no? Invitándote a replantearte tus ideas, replantearte tus gustos o tus convicciones. Y esta misión tiene un gran impacto en el tipo de trabajo que solemos hacer, que suele hacer Wyden Kennedy, que es buscar algo no solo que atraiga la mirada, sino se aspira a hacer algo que cambie la forma de mirar, ¿no? Transformar la forma de ver algún aspecto de la vida, como decíamos, a cuestionar algún prejuicio, revelar una verdad oculta, iniciar un movimiento, cambiar un paradigma, etc. Es un poco la ambición, ¿no? Como le gusta decir a Dan Wyden, dice mucho, move me dude, ¿no? Emocióname, hazme sentir algo, provócame, tío. Entonces, en el trabajo casi siempre habrá un punto de vista, como decíamos, sobre algo real, ¿no? Como una declaración de intenciones sobre la vida, ¿no? Sobre los coches, sobre el deporte, sobre ser madre, sobre la masculinidad, sobre ser americano, sobre la comida, la moda, lo que sea, ¿no? Como filosóficamente casi se cree como que cualquier relación tiene que haber un pequeño elemento de tensión para mantener el interés, ¿no? Algo que incluso, bueno, no es nada muy trascendente, pero de algún modo obliga a quien observa a tomar una postura, ¿no? Y además suele esta provocación envuelta de una ejecución realmente potente, ¿no? Donde la forma y el fondo es un todo, ¿no? Lo cual lo hace muy fuerte. Yo creo que incluso esta es más una sensación personal de esta convicción de la provocación como forma sana de relación, yo creo que se extiende también a nosotros y a nuestros propios clientes, ¿no? Entonces, casi yo creo que es una cierta señal, un poco de señal de identidad. Y entonces, en vez de buscar mucho la forma de sorprenderles o, bueno, mucho menos de complacerles, se tiende mucho a cuestionarles, a retarles, a veces incluso a trastartarles, pero nunca desde la arrogancia, sino más bien desde la curiosidad, ¿no? Desde la exploración de sus límites, ¿no? Un poco desde la obsesión por la búsqueda de una verdad, ¿no? La verdad de lo que son, la verdad de lo que quieren ser y la verdad de lo que podrían ser. Esto nos lleva a la búsqueda de verdad, nos lleva al cómo Cuernos se lleva a ella, ¿no? Se lleva a ella. ¿Cómo es el proceso, no? Cuando llegas a Wyden & Kennedy esperas conocer a todos estos tipos brillantes, geniales, que lo saben todo porque lo han hecho todo en su carrera, lo han conseguido todo, y sin embargo te sorprende la fragilidad de sus convicciones, ¿no? Te sorprende un montón el rechazo visceral que tienen a todo lo dogmático o a dar todo por sabido. Más que tener respuestas, incluso más que buscar respuestas, hay una obsesión por buscar las preguntas, ¿no? Y ese cuestionárselo todo es tan importante que se ha elevado a una categoría superior. Este de aquí es el Blenderman, es un señor que tiene una batidora por cabeza y que vive en la recepción de nuestra oficina de Londres. Tiene un cable en la mano y en la otra tiene un maletín que dice Walking Stupid Every Morning. Entra estúpido cada día, entra sin ideas preconcebidas. Todos los días cuando entramos por la agencia nos recuerda que lo que ayer parecía un camino claro, un firme punto de vista, el conocimiento adquirido por la experiencia, quizá hoy, o muy probablemente hoy, habrá que pensarlo desde cero. Walking Stupid Every Morning habla sobre el rechazo a la certeza, porque cuando trabajas en un negocio de éxito, como es el caso de Wyden, dirigido por gente experta y brillante, es fácil creer que la razón está de tu parte y que tienes la fórmula para todo. Y la certeza te impide llegar a la verdad. Además, la certeza es un enemigo muy sigiloso que puede condicionar de manera radical el proceso creativo. A todos nos gusta pensar que tenemos una mente muy abierta y que somos muy flexibles y que frente a las ideas de los demás o frente a otras posibles nuevas ideas, pero la realidad es que todos padecemos el llamado sesgo de confirmación, que, como seguramente sabéis, consiste en darle más valor a las ideas o a los datos que confirman nuestras propias hipótesis, ¿no? Pensamos de una manera o establecemos un juicio previo y luego buscamos inconscientemente, o a veces conscientemente, la forma de confirmarlo, ¿no? Porque tener razón nos tranquiliza y el error nos asusta, es humano.
Y por esta razón, durante el proceso de creación, por este miedo al vacío, a lo desconocido, a la fecha de entrega, incluso al fracaso, o por algo peor, ya por una pura idea preconcebida, las agencias y los clientes tienden a intuir una solución demasiado pronto, ¿no? Y luego durante el resto del proceso de revisiones, presentaciones, etcétera, aplican este sesgo, este filtro, ¿no? Y lo que hace es que la búsqueda se convierte en una búsqueda de confirmación, no en una auténtica búsqueda de exploración. Es fácil caer en la trampa de querer tener esta razón, ¿no? De acertar, de minimizar al máximo el margen de error. Todo esto es más importante que encontrar la verdad. Y esto en otros sectores, quizá como las finanzas, la ingeniería o la medicina, es un mecanismo lógico de éxito y supervivencia, pero cuando se trata de un negocio creativo como el nuestro, termina siendo una condena al fracaso. Nosotros creemos que hay que valorar y dar importancia a lo que uno desconoce, ¿no? Quizá fue por eso que aceptamos entrar en Wieden. No solamente porque la humildad sea una virtud, que también lo es, sino porque sin esa actitud no se puede dar cancha a lo sorprendente, a lo innovador y a lo verdaderamente rupturista. En palabras de Dan Wieden, voy a resumir un poco porque es una cita un poco larga, pero habla un poco de cuando empezaron éramos un atajo de estúpidos, ¿no? No teníamos ni idea de qué queríamos ser y nuestro único cliente, Nike, no tenía ni idea de qué hacer ni qué esperar de nosotros. Y esa fue realmente, no tener ni idea, fue realmente la clave. Cuando no sabes nada, tratas desesperadamente de descubrirlo. En cambio, cuando crees que lo sabes todo y que no hace falta reinventar la rueda, dejas de hacerte preguntas, dejas de aprender y empiezas a creer en tu propia sabiduría. Y entonces, en sus palabras, estás muerto porque has perdido tu punto de estupidez. Y la verdad es que desde que nacemos se nos inocula en la cabeza, ¿no? la idea de que fallar es malo, que equivocarse es negativo, ¿no? Los exámenes, etc. Nos premian cuando acertamos y nos riñen cuando fallamos, así que crecemos con esa fuerte convicción. Pero fallar no es algo malo per se, es sencillamente la consecuencia lógica de haber intentado hacer algo nuevo y diferente, ¿no? Como decía Erich Fromm, y ya acabamos con las citas de filósofos por hoy, la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas, el valor de equivocarse. Aceptar el fallo, el fracaso, es otro wiedenismo que tenemos en un luminoso Embrace Failure, es otra de las grandes mantras de Wieden, ¿no? Este cartel luminoso preside nuestra sala de conferencias, de teleconferencias. Y ahora me pregunto qué pensarán algunos clientes, ¿no? Cuando estamos intentando venderles una campaña con este cartel detrás, como lo tengo yo aquí. Desde luego es una total declaración de principios, ¿no? La versión de Portland es algo similar, Fail Harder, que tampoco está mal. Y uno de los grandes aciertos de Wieden, tal vez, o por lo menos desde nuestro punto de vista, ha sido crear una cultura donde el error no tiene mala reputación, donde la fertilidad es mucho más importante que la seguridad, donde la misión del líder no es evitar el error, sino crear el entorno donde pueda existir el error y, en caso de que suceda, ayudar a enmendarlo. Y cuando esa experimentación y ese error se ve como algo productivo y necesario, y no como algo frustrante o una pérdida de tiempo, es cuando un creativo realmente puede explorar sus límites. Y esto nos lleva a la exploración. Sí, cómo se exploran esos límites, ¿no? Yo creo que exploración es una palabra que repetimos cada hora, se repite todo el rato, ¿no? También mucho cuando hablamos con nuestros clientes intentando llegar a una solución a cualquier problema, ¿no? Entonces se trata un poco como agencia de tener una idea más o menos clara de hacia dónde nos dirigimos, pero forzándonos a no tener una idea muy concreta de cómo lo vamos a hacer. Entonces hace poco hablábamos con Tony Davison, uno de los socios en Londres, sobre las diferencias entre trabajar aquí y trabajar en otras agencias, y utilizamos este símil, es un poco barato, pero bueno, es un símil al fin y al cabo. Imagina que tu brief es construir un puente, ¿no? Para cruzar un río, con unos plazos para llegar a la otra orilla, pues normalmente una agencia se pone en función de los recursos, el talento, tal, pues opta por un puente flotante, uno colgante, con más pilares, con menos, de arcos, de cemento, acero, de Calatrava, ¿no? Más clásico, más moderno, cada uno un poco lo que imagina, ¿no? En Wieden Kennedy la respuesta a este brief normalmente sería: pero esto es un río. Entonces, después de muchos debates, suponiendo que la respuesta siguiera siendo afirmativa, comenzaría otro debate que es: ¿y es necesario cruzar este río? Lo que tiempo llevaría a otras cuestiones tipo: ¿y no sería mejor desecar el río y hacer una carretera en vez de un puente y así como hasta el infinito, ¿no? Además, en cualquier momento todo puede ser reconsiderado y vuelto a cuestionar otra vez, ¿no? Incluso en la inauguración del puñetero... Lo reímos, pero es bastante duro. En la inauguración del puñetero puente, ¿no? Justo cuando el ministro de turno está a punto de cortar la cinta, ¿no? Aparecería Tony Davison y diría: tijeras, pero podemos explorar otras formas de cortar la cinta. Es un poco
Entonces, además de este cuestionarlo todo, que allí viene un poco de serie, algo muy característico del modelo Wieden también es que no se trabaja esperando a que en cualquier momento aparezca una idea genial, no se buscan diamantes, ¿no? Al contrario, incluso se suele recelar bastante de las ideas iniciales aparentemente geniales, ¿no? Porque a veces, más que iluminar, parece que impiden explorar otros nuevos y posibles caminos, ¿no? En cambio, se cree más en explorar retorciendo, retrabajando, estrujando, modelando cualquier punto de partida que encierre una verdad, cuestionando luego cada forma posible de darle vida, iterando cada variable, aplicando presión, calor, y con presión, calor y tiempo es, como todos sabéis, como el carbono se convierte en diamante, ¿no? Entonces, ahí es un poco el por qué buscar diamantes cuando puedes fabricarlos, ¿no? Es un poco locura. Es un poco exagerado quizás, pero la verdad es que las agencias en general, trabajan muchas, suelen tener dos problemas que no facilitan la exploración creativa. El primero es un poco la falta de un marco razonable donde tanto agencia como cliente asignen o puedan o quieran asignar los tiempos y los recursos necesarios para que el trabajo sea un poquito más abierto, algo que evoluciona, se construye un poco entre ambos, donde la presión no está en resolverlo muy pronto ni en resolverlo, desde luego, según lo que ya he imaginado un tipo nervioso que va en las ventas del trimestre, ¿no? Sino en llevar el trabajo juntos, ¿no? A un nuevo nivel que además no es necesario tener muy claro desde el principio, ¿no? Es un poco así como un partido de tenis, sería una analogía, donde tu golpe pone la bola en un sitio de tal forma que obliga al otro jugador a ponerla de una manera distinta y te la coloca a ti en otro sitio, y así sucesivamente entre ambos se va construyendo un punto bonito, inesperado, donde el esfuerzo lleva al otro a imaginar y hacer cosas que solo no hubiera hecho ni imaginado de antemano, ¿no? En el polo opuesto están esas baterías de presentaciones, ¿no? Que más bien parecen tandas de penaltis, ¿no? Donde una tras otra las ideas van muriendo hasta que cuelas, ¿no? Una, y en algunos casos con la espada de Damocles de que en cualquier momento el cliente llama a otra agencia del pool, se pone nervioso y tal, que al final, bueno, es un espectáculo mucho más aburrido, predecible y poco saludable. El segundo elemento que tampoco favorece la exploración, yo creo que es una escuela muy generalizada de creativos en las que yo creo que, personalmente también, hemos todos alguna vez militado, que es esa de pensar que uno tiene que creer mucho en sus ideas, ¿no? Tiene que tener una visión muy clara de cómo tienen que ser y luego ir a vendérselo al cliente a toda costa, ¿no? Y agarrarlo así y no soltarlo hasta que lo entienda, ¿no? Y si no lo entiende y no lo compra, es que no tiene ni puta idea, ¿sabes? Es un poco la otra elemento. Y ese es un aprendizaje que vale la pena compartir, ¿no? Que es que una agencia yo creo que es mejor cuando tiene un proceso de creación más abierto, ¿no? Más colaborativo y más exploratorio, ¿no? Donde el cliente participa un poco más de esa búsqueda, de la forma de llegar a ese otro lado del río, manteniendo lo más abierto posible hasta el final los aspectos formales o la forma de implementar esa idea incluso en los medios, ¿no? Algo que desde luego requiere muchísima confianza mutua, muchísimo respeto, y en Wieden lo que hemos visto es que eso es casi un requisito que se exige, ¿no? Una de las herramientas, y me voy a extender un poquito, que es interesante, que no es exclusiva de Wieden, pero es casi como muy famosa en Wieden, es lo que llamamos, en ese proceso de creación, lo llamamos el muro, ¿no? Llamamos the wall, ¿no? Entonces, en el muro lo que hacen los equipos van a trabajar añadiendo territorios, conceptos, manifestos, citas, ideas tangenciales, elementos de diseño, visuales, etc. Pero rara vez se materializa una idea, un script o una activación concreta hasta varias revisiones después, ¿no? Entonces, esto se hace de una manera bastante intencionada para no casarse demasiado pronto, como decíamos antes, con una idea que impida quizás llegar a algo mejor, ¿no? Entonces, también se le da así más tiempo al cliente para ir creando un espacio emocional casi, ¿no? Donde más tarde una idea concreta puede tener todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, las primeras revisiones con el cliente normalmente se le suele animar a caminar delante del... Este no es el cliente, son compañeros, pero no vamos a poner una foto en mitad de la presentación. Pero entonces se le deja un poco caminar delante del wall mientras se le va explicando, se le deja un poco que los ojos, manos puedan moverse, tocar, anotar, cuestionar. Entonces la agencia nunca se pone en posición de vender nada, sino más de explicar y de intentar entender, ¿no? Entonces nada tiene que ser aprobado, pero tampoco se permite que nada muera si nos parece que hay una idea con mucho potencial ahí, ¿no? Entonces todo se emplaza como una siguiente revisión. Entonces se va buscando un poco ese espacio común y ese lugar, ese momento donde si algo realmente es bueno, termina cayendo por su propio peso como la mejor idea posible, solución posible para todos, ¿no? Pero incluso si las varias presentaciones también la idea ya tiene una forma clara y concreta, los aspectos más ejecucionales, al final lo que se intenta es que se dejen lo más posible para la etapa de producción, ¿no? Eso también aquí nos hemos visto ahí que intentas ya con el story, esto tiene que ser así, el realizador de cuentas, esto es como lo quiero, ¿no? Ahí es un poco todo lo contrario, cuanto más abierto, mejores realizadores, mejores fotógrafos vas a poder incorporar, porque es la gente que tiene más ideas, pues son mejores, y juntos pueden intentar llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Porque si sabes un poco lo que pretendes y cómo va a quedar, cómo vas a superar tus propias limitaciones y tus propias expectativas, ¿no?
pues precisamente allí las ideas que más gustan suelen ser las que no sabemos cómo demonios van a quedar, incluso ni siquiera si es posible hacerlas, ¿no? Desplegar la idea en este muro un poco que veíais permite también además ir dándole forma al grupo, ¿no? Pues la narrativa de la presentación y la lógica de la idea, que es lo que ahí llamamos el pagination, ¿no? De la idea. Porque lo que es la idea en sí no es solo algo que llega al final, ¿no? Que los chats previos van envolviendo como un caramelo, ¿no? Casi que la idea en sí es el cómo se articula ese pensamiento y cómo es el lenguaje que se emplea, es la idea, ¿no? Siendo en la mayoría de los casos un script o una aplicación, una activación, lo que sea, una forma posible de ejecutar esa idea, ¿no? Por eso sorprende mucho allí el cuidado que se pone en el lenguaje y en el diseño de las presentaciones, ¿no? Es lo que llamamos el cuidar ese lenguaje en la sala, ¿no? El language in the room. Y es de qué manera se expresa cuando escribimos algo en un chat, lo que queremos decir cuando hablamos de una marca, ¿no? Porque se considera algo realmente importante, porque con el paso de las presentaciones de este año o de los siguientes años, ese vocabulario, ese lenguaje para esa marca se va enriqueciendo y se va convirtiendo casi en principios inspiradores, ¿no? Y eso permite a la marca con el tiempo evolucionar con más coherencia, ayudar a los nuevos equipos que vienen a trabajar, ¿no? A asimilar rápidamente el thinking, más allá de las campañas que has visto o de un claim, a entender todo lo que hay detrás, ¿no? Y así también sirve para, al verlo, inspirar y abrir nuevos caminos creativos, ¿no? Y este lenguaje es clave porque es lo que termina definiendo la voz de la marca, ¿no? Dan dice que Nike no descubrió el poder de la publicidad, sino el poder de encontrar su propia voz, ¿no? En muchos casos es alucinante, ¿no? Este lenguaje se materializa en lo que llamamos brand books, ¿no? Que además de hacer tangibles es una pena poderlo ver y ojear, porque muchos de ellos son maravillosos, ¿eh? Son elementos visuales y de diseño que ayudan también a enriquecer el imaginario de la marca, y todo eso aparece ahí, es como un libro que es la filosofía de la marca, y algunos de ellos, como este de Honda o varios que se han hecho de Honda, son en el mercado, son piezas míticas de la profesión, casi tanto más como en las propias campañas, ¿no? Que es todo el thinking que hay detrás. Bueno, ¿cómo vais? Denso. Ahora os vamos a poner un vídeo para que descanséis un poco. A dormir, a moderarse un poquito. Bueno, aquí os vamos a enseñar otro vídeo de Wyden Kennedy que muestra algunos de los aspectos de la cultura de los que os hemos hablado y luego entramos en otro tema. ¿En otro vídeo? You want to see awards when you walk through our doors. What we honor are the people who make Wyden Kennedy what it is. We call ourselves an ad agency, but our job isn't just to make ads. It's to solve our clients' business problems in delightfully creative ways. Sounds simple, but it's not. Of course, we do have to be careful that we don't overdo it. It's a real deal. I'm saving up, looking up, going up. We're up from something down for let's get excited. We've unsold our own work because we thought we could do better, and done it so many times it would make your head spin. Pretty good doesn't get talked about. Hello, dangerous prairie wolf. No, I can't go hunting with you today. I'm talking to the internet. Shut up, I'm doing a Nike commercial here. Our guiding principle is to make great work for inspiring clients. And we've created a place where it works all over the world. You can sell anything. You can sell anything. You can sell anything. You can really sell anything. It's like, put me on, dude. Someone discover me. Give me some money, man. I'll be your money tree. Took a lot of samples out, you don't gotta clear those. Made a lot of weird raps, you don't wanna hear those. The trick is to ask a lot of questions, look and listen closely, learn from your mistakes, and be not only willing but also able to adapt to change as fast as it happens. To be honest, it's just about getting great people.
you can say whatever you want about diversity in this. It's about getting great people wherever they come from. It makes your creativity better. It makes your insights deeper. It makes you more sensitive and more empathetic to culture. And we are in the business of creating culture. And it can be a messy process. But when it works, it's one hell of a feeling. Es lo que llamamos la cultura creativa de la agencia, ¿no? Al margen del trabajo del día a día. La verdad es que si trabajas en un espacio ordinario, en una rutina ordinaria, con estímulos ordinarios, es muy difícil que llegues a un trabajo extraordinario. La cultura de una buena agencia, el caldo de cultivo donde se produce este tipo de trabajo, no se puede improvisar, se fomenta, se construye y se premia, y se gasta uno dinero en ella. No basta con una cena de Navidad o las pintas en el pub los jueves o los viernes o las cañas, en nuestro caso. En la oficina tenemos este cuadro de Dan, no es más un póster, con otro guayenismo, el Stay Foolish, ¿no? Unas palabras que nos recuerdan que la creatividad es un estado mental que hay que alimentar constantemente. En la agencia se alimenta de muchas maneras, ¿no? Se crean vínculos con artistas locales, diseñadores, emprendedores locales, se auspician eventos, exposiciones, conferencias, se apoya incluso y se financian proyectos creativos personales de los empleados, creando escaparates como este, que era un Lucky Juice, un zumo de la suerte, o este otro durante el pasado Mundial de Fútbol de Brasil, era una instalación. En cuanto a la oficina, por ejemplo, y eso pasaré rápido, ¿no? Pero es difícil decir si la recepción es una tienda de juguetes, un taller de bicicletas o una galería de arte moderno. De hecho, entra muchísima gente pensando que es una tienda y hemos tenido que instalar lo hemos instalado ya por curiosidad para computar este contador, para ver cuánta gente entra pensando que es una oficina y cuánta gente entra pensando que es una tienda. Va ganando la tienda, por cierto. Como veis en el vídeo anterior, en la recepción no hay piezas, no hay premios ni piezas de trabajo, sino hay autorretratos de la gente que trabajamos ahí, y cuando te contratan te dan un pequeño lienzo en blanco para que te lo hagas tú y lo añadan a la galería. Este es el nuestro, fácil de identificar. Cada habitáculo del edificio está decorado de una manera actual más sorprendente. Esta, por ejemplo, parece una habitación para locos y hay que entrar sin zapatillas. Esta de aquí, que creo que también salía en el vídeo, es una furgoneta de helados, es una de las salas de edición, y así todo, ¿no? Cada sala es absolutamente diferente e inspiradora. Luego también otra cosa muy de la agencia, por lo menos de la de Londres, es que cada 3 meses nos cambian de sitio, ¿no? Tenemos portátiles, o sea, es bastante fácil hacerlo, pero cada 3 meses te cambian de espacio, de ubicación, de vecinos, etc. Lo cual hace que nunca estés del todo cómodo, ¿no? Que nunca estés en tu zona de confort. Es precisamente todo lo contrario, es estimularte continuamente, ¿no? Desde una chocolatina que te daban para llevar mejor el traslado. Habría que mencionar la zona de confort, porque si no mencionas la palabra zona de confort en alguna conferencia, no es una zona de confort. Luego, cada año se celebra en la agencia la fundación de la misma, que es en el equivalente anglosajón al Día de los Inocentes, ¿no? Make Movies Full. La temática, esta es, por ejemplo, el año pasado, una parte de los de la agencia haciendo yoga en una isla semi-abandonada, un sitio curioso porque la temática eran las sectas, ¿no? Ahí dejo eso. Y también nos involucramos en proyectos solidarios, pero que también tienen que ver con el tema de la creatividad, en este caso para usar y estimular la creatividad en niños desfavorecidos, ¿no? Como una forma de desarrollo social y personal para ellos. Todo lo que ocurre en la agencia, el trabajo por supuesto, pero también todo lo demás,
se documenta en el Book of the Year, ¿no? El libro del año, que se diseña con tanto esmero más que cualquier otra pieza de la agencia, ¿no? Se decide, este es el equipo que lo va a hacer, este es el dinero, este es el tiempo, esta es la persona que va a recopilar todo. O sea, hay un esfuerzo y se fomenta porque esto se considera que es tan importante más como el propio trabajo. Ahí podéis ver al campeón de ping-pong de este año, que a la derecha, mira, soy yo, casualidad. La elegiste casualmente. Casualmente, abrí el libro de año y campeón de ping-pong. Porque una cosa es la personalidad de una agencia, ¿no? Que todas las agencias tienen una personalidad, ¿no? Normalmente suele derivar de sus fundadores o de sus directivos principales, ¿no? Y otra muy distinta es la cultura de una agencia, ¿no? Que es una forma de trabajar, una forma de relacionarse que está planificada y está organizada en torno a una visión, ¿no? Que permite no solamente crear ese ambiente, ese caldo de cultivo que lo hace posible, sino también mantener ese espíritu a lo largo del tiempo, no importa quién esté dirigiendo la agencia, ¿no? Sobreviviendo a los cambios de equipo e incluso a los cambios de liderazgo. Y ese creemos que es uno de los grandes secretos de Wieden & Kennedy después de tantos años, tantas décadas y tanto paso de diferentes personas. Bueno, pues estamos al final. Yo creo que si tuviéramos que elegir la palabra que mejor define lo que hace que Wieden & Kennedy sea lo que es, ¿no? Yo creo que el elemento común de todas estas ideas anteriores es el compromiso, ¿no? El realmente creer en lo que dices creer, ¿no? Y luego actuar en consecuencia, ¿no? Compromiso con una visión, con un modelo, con una ética de trabajo, con hacer las cosas de una manera, ¿no? Y ojo, porque eso tampoco significa que no haya otras muchas maneras de hacerla, ¿no? Creo que Chanel y Zara son modelos muy diferentes, pero ambos son fieles a su particular modelo, ¿no? Entonces, lo que nos parece muy inspirador es que ese compromiso con la creatividad y con esos principios y valores que Wieden & Kennedy representa, realmente están ahí un poco al alcance de todo el mundo, ¿no? O sea, desde luego no es el camino más fácil, ni el más rápido, ni siquiera, desde luego, el más divertido, ¿no? Te cuesta sueño, te cuesta dinero, y a veces también te puede costar un cliente, pero es un camino que si estás dispuesto a recorrerlo, termina compensando y dando satisfacciones, la más importante y a veces yo creo tan menospreciada, la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? De cuando en cuando los medios, los foros, ¿no? De esta industria nombran a Wieden & Kennedy como la mejor agencia del mundo, o del año, de la década, lo que sea, ¿no? Pero nosotros la verdad creemos que no existe una agencia mejor de nada en términos absolutos, ¿no? Pero sin duda Wieden ha sabido ser la mejor agencia posible para All Spice, para Nike, para Lurpak, para Honda y para otros muchos clientes, ¿no? Exactamente igual que el señor Rasmussen ha sabido ser la agencia perfecta para Aquarius o para el Atlético de Madrid, que SCPF lo ha sabido ser para BMW, igual que McCann Erickson lo ha sido para Campofrío, pequeñas agencias como Dimension lo ha sido para Euskaltel, igual que Casabal Pedreño fue sin duda la mejor agencia que Danone pudo tener, o Contrapunto fue la mejor agencia del mundo para Televisión Española, para otras muchas marcas, ¿no? Yo creo que una pequeña agencia de Madrid, de Pamplona, donde sea, ¿no? Comprometida realmente con sus principios y con la excelencia, puede ser el mejor socio del mundo para ese quizás hoy pequeño fabricante de zapatillas, ¿no? Igual que de pequeño era Nike hace 40 años, o para una marca local de cerveza, o para un servicio de internet, o para una firma local de moda. Pero es que además yo creo que también puede ser el mejor lugar del mundo para un equipo humano, ¿no? Para sus equipos, ¿no? Ya sean 5 o sean 50, ¿no? Si les permiten desarrollar su talento y les permiten asumir riesgos y experimentar más, y mimar cada detalle y ser un poco más provocadores y stay foolish y walking stupid cada día, ¿no? Y cuando sea la escala que sea, ¿no? En el país o en la ciudad que sea, uno siente que entra todos los días en una agencia comprometida, ¿no? Para hacer algo que vale la pena, entonces yo creo que todo parece posible, ¿no? Con esa sensación en el pecho es cuando este trabajo, ¿no? Que tienes entre manos puede ser grande y con un poquito de suerte quizás el mejor trabajo de tu vida. The best work of your life. Eso es todo. Muchas gracias por...